En esta ocasión vamos a estudiar la lección 1.3, que se titula Medición y clasificación de ángulos. La idea es que utilicemos el transportador siempre para poder medir los ángulos, las aberturas, ¿verdad? Para eso, pues necesitamos de un transportador. Ya la clase anterior, recuerdan ustedes que explicamos cómo vamos a hacer para poder medir con un transportador. Entonces siempre recuerden que el centro del transportador lo tienen que ubicar en el vértice del ángulo que van a medir, siempre. Y el cero, la raya del cero, debe coincidir de manera exacta con el lado que ustedes quieren medir. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, ahí ustedes pueden ver que el cero está coincidiendo de manera exacta con el lado que yo quiero medir, que sería este lado que se ve en negro, ¿verdad? Entonces ahí la línea del cero tiene que estar exactamente encima de ese lado. Y el centro del transportador tiene que estar exactamente encima del vértice. Entonces en este punto y en este punto se ubica el transportador. Ya que está ubicado, entonces comenzamos a contar desde cero. Entonces comenzamos a hacer la cuenta para ver cuántos grados hay. Miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. ¿Hasta dónde llegó? Hasta 130. Exactamente nos está marcando en 130 grados. Mire, debe empezar en cero y termina en la medida que nosotros necesitamos, en 130. Aquí termina el ángulo. Es decir, que este ángulo que acabamos de medir tiene una abertura de 130 grados. Se le pone la ruedita de los grados aquí, ¿verdad? 130 grados. Esa es la medida de ese ángulo. Si queremos la del segundo, por ejemplo, como la posición cambia, ¿verdad? Siempre tratemos de buscar esto, que el centro coincida con el vértice. Lo ubicamos y aquí pueden ver que la línea del cero está exactamente encima de la línea o del lado inicial donde vamos a empezar a medir el ángulo. Bueno, vamos a medir desde cero, entonces tiene que fijarse bien hasta dónde llega, ¿verdad? Porque empezamos desde cero, ahora tendríamos que medir con los números negros. Entonces vamos a llegar justamente hasta esta línea o este segmento, ¿verdad? Que es el otro lado del ángulo, esto que está en negrita ahí. Entonces tenemos que ver desde cero y vamos midiendo desde cero y vamos a ver hasta dónde se detiene. Entonces está hasta aquí. Justamente en este punto es la medida de nuestro ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? Está exactamente entre 140 y 150. Ya saben ustedes que las rayas de en medio son 5 grados. O sea, 140 y 150 en medio sería 145. 145 grados. Miren, empieza en 0 y termina en 145. Clave, como acabo de decir, el centro debe estar ubicado justo en el vértice y la línea del cero encima de nuestro lado inicial. El lado terminal marca 145 grados. Esa sería la medida. 145 grados. Como le he dicho en otro momento, realmente solamente vamos a aprender si practicamos. De otra manera, es imposible. Tenemos que estar practicando para poder aprender. Muy bien, ahora tenemos otro ángulo, pero está en una posición inclinada. Pero es lo mismo, usted lo que tiene que hacer es voltear el transportador, ubicar siempre el centro aquí y la línea del cero encima de este lado. Es todo lo que se tiene que hacer, no es nada complicado. Entonces, ahí está, volteamos el transportador y lo ubicamos exactamente el centro, así de esta manera. ¿Miren? Exactamente, solamente que necesito girarlo un poquito. Ahí está. Porque el cero debe coincidir exactamente con el lado. Exactamente, ahí está, miren. Entonces tengo el centro del transportador y la línea del cero está encima del lado inicial. Desde ahí se empieza a medir, como aquí está el cero, empezamos a medir, vea hasta dónde termina, que es este otro lado, el lado terminal. ¿A dónde termina? Llegó exactamente hasta 110 grados, miren. Exactamente ahí termina, en 110 grados. Empezamos en 0 y termina en 110. Esa sería la medida entonces.
110 grados sería la medida del tercer ángulo. Entonces ahí tenemos 130, 145 y 110. Hay que practicar con el transportador para que no se nos olvide. Ya sabemos qué hacer para medir ángulos mayores que 90. Tenemos 3 conceptos importantes que aprender en esta lección. Por ejemplo, en la clase anterior, en la lección anterior, vimos los ángulos menores que 90. Los ángulos que son menores que 90 grados se llaman ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos entonces? Los que miden menos de 90 grados. Ahora, ¿cómo se llaman los que miden más de 90 y menos de 180? Se llaman ángulos obtusos. Más de 90 y menos de 180 grados, que es lo que acabamos de ver. Miren, todos miden más de 90 y también miden menos de 180, o sea que estos 3 ángulos son obtusos. Esos son los ángulos obtusos, los que miden más de 90 y menos de 180. Y si llegara a medir 180 grados, entonces ese ángulo se llama llano. 180 grados es que diéramos desde 0 hasta 180 completo, ¿verdad? A la hora de hacer la medición, que nuestro ángulo empiece en 0 y termine en 180, completito, entonces ahí el ángulo sería llano. Entonces tenemos 3 conceptos, ¿verdad? Ángulo agudo, el que mide menos de 90. Ángulo obtuso, el que mide más de 90 y menos de 180. Y ángulo llano, el que mide 180 grados. Ahora ustedes tienen que resolver los ejercicios del libro de texto. Mi consejo es que si no tienen el libro impreso, la mayoría no lo tiene, entonces dibujen lo más parecidos posible los ángulos en su cuaderno. Lo más parecidos posible como están aquí. Y luego hagan ustedes la medición con el transportador. Esos están en la página número 25 del libro de texto. Cuídense y bendiciones.